Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gustos en saludarles y darles la bienvenida a este programa de Mar Más Allá del Ruido, donde hemos tratado diferentes temas muy importantes para los amigos que nos miran y que constantemente nos están siguiendo. Y este tema que vamos a tratar es el tema de la ansiedad versus fe. Y para eso quiero presentar a mi invitada muy especial, Gracias. Argelia. Argelia, ella es psicóloga, también es miembro de nuestra comunidad adventista y nos llena de gozo y alegría, Argelia, tenerte con nosotros en este programa y tratar este tema que muchas veces los jóvenes como que no tienen la idea, no saben cómo tratarlo, y para eso pues tú estás aquí, para ayudarnos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos ven. Gracias, Pastor Jorge, por esta oportunidad que nos está dando. Y sin duda alguna, el tema del trastorno de la ansiedad y la depresión son temas muy, muy padres que yo creo que debemos abordar, y más desde una perspectiva cristiana, ¿no? Como que a veces como que buscamos o tratamos de también tener como que este conocimiento, cómo abordarlo, cómo tratarlo, pero desde un punto cristocéntrico que no nos aleje de nuestra relación y comunicación con Dios, ¿no? Amén. Ahí está la clave y el enfoque precisamente de este programa, porque a veces nuestros jóvenes pueden pensar que si están pasando por depresión o ansiedad es porque les falta fe, ¿no? Sí, muchas veces. Y no es así. Vamos a estar analizando justamente estos aspectos donde el sufrimiento no es un sinónimo de falta de fe. Es correcto. Y por eso nosotros tenemos que primero identificar bien qué es la ansiedad, qué es la depresión y cómo vemos también nuestra fe, ¿no? Porque esta va a jugar un papel muy importante, porque si no tenemos bien esto claro, desde que puede ser una experiencia que nos puede acercar a Dios, como también puede ser una experiencia que nos aleje totalmente de Dios. Ah. Y es ahí donde tenemos, creo que, el miedo e incluso de aceptar que podemos tener algún trastorno, ansiedad o depresión, como lo hemos estado manejando ahorita. Así es. Y vemos, por ejemplo, en la Biblia ejemplos de personajes que entraron en depresión. Uno de ellos es Elías, ¿no? Después de una manifestación poderosa de Dios, de un milagro sobrenatural, ¿sí? Parece sorprendente que Elías entra en depresión. Y justamente es ahí donde me gustaría que tú nos apoyaras, ¿verdad? Desde tu conocimiento y también desde el enfoque cristiano, porque muchos pueden pensar que, como ya lo mencionaste, en esta situación en la que se encuentran de ansiedad, de depresión, se desaniman y dicen, bueno, es que yo no tengo fe, mi relación con Dios no es tan buena, que Dios no me responde. ¿Cómo podríamos aconsejarle a ellos en ese sentido? Ok, yo empezaría a partir de la definición de lo que es ansiedad y lo que es depresión. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar voy a ver cuáles son los signos y los síntomas que se está teniendo. Y en esto les voy a mencionar que la ansiedad es el estado de ánimo transitorio de tensión. Y esta tensión que vamos a procesar tal vez en sentimiento, nos va a crear un reflejo de frustración, una dificultad de toma de decisiones, vamos a estar pensando lo que llamaríamos rumiar el pensamiento, esa idea o esa fijación que estamos teniendo, los diálogos internos incluso que podamos tener con la otra persona, y para que nosotros busquemos esta forma ideal de decirlo y evitar ciertas incomodidades, que esa incomodidad es traducida en dolor. El dolor de que te va a generar el que te digan no, el que te digan sí, el que te digan otras cosas a las cuales tú no estabas preparado. Por eso es de que se hacen esos discursos, esos diálogos, para tener un control en el escenario. En ello también pues va a ser una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo que va a generar estrés. Entonces vamos a empezar las contracturas musculares. Ahora, el estrés no es que genere la ansiedad, eso ya va a tener otro síntoma, porque el estrés va a ser algo que te va a generar
toda esta tensión muscular, el dolor de cabeza, el pensamiento, ese pensamiento constante que te va a incluso sentir palpitaciones, bueno, o un poquito más de signos y síntomas, ¿no? Y en cuestión de la depresión, estamos hablando que la depresión es un estado mental que se va a caracterizar por el sentimiento permanente. No es algo que es momentáneo y, ay, es que estoy triste, la frase común que decimos, oye, ¿qué tienes? Es que estoy deprimido. Digo, ¿por qué estás deprimido? Y nos da risa a algunos, ¿no? Es que no me salió bien algo, ¿no? Y por eso estás deprimido. No, también por esto otro. Pero son cositas que te generan tristeza. Y tenemos que identificar qué es eso. O sea, no siempre ese sentimiento es un signo de depresión. Es correcto. Es parte de un momento de tristeza que estamos teniendo, pero la tristeza puede ser prolongada y intensa, y esta, entonces, si no se quita con otras características más que les voy a mencionar, entonces sí podríamos estar pensando en una posible depresión, pero no antes de ello. Entonces también va a ser un conjunto, vamos a tener la tristeza, la falta de energía, deseo de dormir constantemente. Hay cosas que te gustaban hacer de manera cotidiana y ahora las evitas hacer. Entonces, sí hay momentos en donde todo tu cuerpo se va como a desgastar. Incluso fíjate que nuestro cabello, nuestra piel empieza también a sufrir ciertos cambios. Pero estamos hablando de una situación de tristeza profunda que se alarga por más tiempo. Ahora, Argelia, me gustaría saber, eso tengo una duda, ¿verdad? Eso es algo personal y que posiblemente alguno de los que nos están viendo también la tenga. ¿Hay una relación entre depresión y ansiedad? Es decir, que una lleve a la otra. Podría, sí podrían, pero pues obviamente estamos hablando de que el contenido, la situación que la persona está viviendo verdaderamente fuera demasiado intensa, que está generando esto, ¿no? Que haya una combinación de ambas, pero todo va a tener que estar relacionado con ese contenido social, cultural, de creencia que la persona está viviendo. Y definitivamente, ¿no? La experiencia que lo está llevando a ese punto, porque no estamos hablando de algo agradable, estamos hablando de algo desagradable, de lo cual la persona está tratando de evitar un dolor, y ese dolor, de acuerdo al carácter, a la personalidad, va a ser dirigido hacia una tristeza o dirigido a una ansiedad. Por eso es que no todo mundo tiene depresión y no todo mundo tiene ansiedad. Varía. Y si nosotros nos damos cuenta un poquito del tipo de pensamiento de las personas, vamos a identificar que sí hay una diferencia muy marcada en la persona que está pasando por una depresión y la persona que está pasando por una ansiedad. Qué interesante, Argelia, que podamos mandar este mensaje, pero algo que me llama mucho la atención en la Biblia es que Jesús lo primero que hacía era decir a las personas, tus pecados te son perdonados. Cuando las personas estaban enfermas, cuando eran paralíticos, eran ciegos, ¿no? Y entonces Jesús les dice, es que tus pecados te son perdonados. ¿Qué relevancia tiene esto? Has tocado un punto muy, pero muy, muy bonito, importante y de mucho impacto, ¿saben? Porque Jesús no solamente hablaba por hablar, esas palabras que tú acabas de decir tienen un significado más profundo. Y es que en ese momento Él se conectaba con ellos, literalmente, como lo hemos visto en varios diálogos que tuvo con diferentes personajes que nos habla la Biblia. Cuando Él decía esas palabras, ya se había conectado con ellos y sabía la vida de ellos. Por lo tanto, sabía las experiencias y el dolor que estaban cargando y todo lo que ello conllevaba, su sufrimiento diario. Entonces, cuando Jesús hablaba desde esta manera del amor, de la empatía, del decir, yo no te estoy señalando, porque si te das cuenta, la depresión y la ansiedad son cosas que se ven y son cosas que la otra persona que nos está viendo nos señala. Y de la pregunta inicial que me hiciste, si la fe tiene una relación con la depresión y la ansiedad, pues lo que tiene es que se ve. ¿Y qué es lo que ve? Que no refleja el carácter de Dios.
Por lo tanto, tú dices, no, pues esta persona no cree en Dios, porque si creyera en Dios, sí. entonces no estaría así. Entonces, cuando Jesús hacía esa conexión con ellos, no estaba simplemente hablando palabras vacías, estaba hablando con palabras que tenían un contenido de vida. Y al expresarlas, las personas veían la sinceridad de lo que Jesús estaba viendo y que Él no le daba ese significado. Y entonces en ese momento ellos podían desprenderse de aquel dolor tan grande que les agobiaba, porque hay un contenido de culpa, de angustia, de el qué dirán, en qué estoy fracasando, qué fallé, qué no hice bien. Y todo esto es un diálogo interno que no te voy a expresar, pero lo voy a mantener. Y si no le doy una pronta solución o tomo de esta oportunidad que nos da nuestro libre albedrío de tomar las decisiones y digo, pues no lo hago, entonces aumenta más tu angustia, tu ansiedad, tu tristeza, tu ira, tu frustración, el deseo de controlar el vacío o el dolor en el pecho que uno puede estar teniendo, o esa sensación de que te asfixias, de que no puedes respirar o que no te pueden salir las palabras, ¿no? Fue interesante porque sabes que cuando fue el temblor del 19 de septiembre, mi hijo, el pequeño, pasó un shock, ¿verdad? Se estaba moviendo el edificio, mi suegra se paraliza y entonces él, cada que escuchaba las ambulancias, él se tapaba los oídos. Entró él como en esa ansiedad a tal grado que manifestaba él que se ahogaba, se ahogaba. Ahorita que mencionas que las palabras no le salen, que se queda ese nudo, a él le pasaba eso. Pero también algo que me llama mucho la atención que acabas de comentar es, hermanos, tengamos cuidado en este asunto. Cuando hablamos de la ansiedad y la depresión, estamos hablando de hermanos que están pasando por una situación difícil y que no es una falta de fe ni confianza en Dios. No es una falta de confianza ni fe en Dios, sino más bien están pasando por un momento complicado y que muchas veces es necesario atenderse, ¿no? ¿En qué momento, Argelia, tú consideras que nosotros pudiéramos tomar ya una acción? Es decir, la persona no sale, manifiesta tristeza, se encierra, ¿y qué podemos hacer? Creo que lo primero para identificarte y decir, oye, bueno, si ya estás escuchando esta plática y empiezas a identificarlo o te lo dicen con mucha frecuencia, oye, ¿por qué pasas mucho tiempo a solas? Oye, que tienes el cuarto muy oscuro, ¿por qué ya no haces las cosas que hacías anteriormente? ¿Por qué te da mucho sueño? ¿No te estás vitaminando? Entonces, ponle atención, porque lo que tú vas a decir primero es que no, nada de eso pasa y que nada de eso es cierto. Y si tú te escuchas decir esto, entonces es el momento, porque hay una negación. Lo que menos quieres aceptar es que sí hay una problemática, porque no quieres preocupar, no quieres afligir, no quieres que nadie se entere, quieres resolverlo tú solo. Entonces, digamos que para mí sería como que el primer signo de la negación. La negación. Oye, mira qué importante. Yo, ahora que estamos hablando, esto me suena algo muy importante porque desconocemos muchas cosas, pero sí solemos juzgar, ¿no? De repente juzgar. Pero este es el primer aspecto que debemos mirar. La negación es el primer síntoma de una persona que está entrando en depresión, tal vez, en ansiedad. Una ansiedad, una posible. Para esto tenemos que ver cuánto tiempo ha persistido estos signos y estos síntomas. Si son más de 2 semanas consecutivas a 3 meses, entonces sí estamos viendo de que hay una alarma y tenemos que empezar a referir. Entonces no es como que, bueno, un día, 2 días, no. Tiene que ver un periodo de signos y síntomas con más de 3 signos y síntomas, entonces persistentes, o sea, diario, frecuente. Entonces tenemos que ya hacer una referencia a un médico general. El médico general te puede revisar y referir a un psicólogo o, dependiendo de la gravedad, incluso puede ser primero un psiquiatra. Él va a valorar la situación para poder referirte y con ello pues identificar qué es lo que pueda estar pasando, ¿va? Ahora, la depresión y la ansiedad también puede tener factores genéticos. ¿Okay?
tenemos que, puede ver también creencia, qué tipo de creencia personal. Si tú ya eres un adulto, ya tienes más construido un tipo de creencia, ¿no? También va a interferir este contenido sociocultural en el cual te encuentres viviendo, porque las situaciones van a hacer que también puedas presentar síntomas y signos de ansiedad por no aceptar o hacer lo mismo, o la presión que están generando en ti, las situaciones desagradables que pudiste haber pasado en la familia, un abuso, un acoso, un asalto, violación, la agresión pasiva o a la agresión física que estés viviendo, el exceso de control que estés teniendo de otra persona hacia ti, el bullying. Entonces vamos a ir viendo que ese contenido externo sí puede tener una afectación y llevarte a una depresión y una ansiedad. Y vamos a saber que sí hay algo tangible que está generando esto, ¿no? O también los problemas de salud, como los problemas de salud, como las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades fulminantes, que también esto puede generar, o sea, que te digan de repente, oye, te quedan 3 meses de vida, ¿no? Okay. Tiene que ver también qué factores o qué situaciones estamos viviendo en este momento. Sí, y es importante tomar en nota de estos detalles que nos comenta bien Argelia, porque a veces podemos ignorarlos y así también no atenderlos, ¿no? Pero aquí me toca a mí, ¿verdad? Sí. Desde el lado espiritual también, porque el pecado, ¿no? Si alguien, por ejemplo, le falló a Dios, si alguien se apartó de Dios por alguna razón, como en el caso, por ejemplo, del rey David que viene a mi mente. David cometió muchos pecados, ¿no? O más bien 3 pecados ahí muy importantes, pero él entró como también en como en una depresión, digámoslo, ¿no? Sí. Porque dice en el Salmo, en su Salmo, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, ¿no? Pero cuando encuentra el perdón de Dios, su vida es transformada. Ahora, aquí viene la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo es que la espiritualidad puede ayudar? Porque ya vimos que nada tiene que ver el hecho de, ya hablaste de sentidos químicos, de genética, de algún problema que estén pasando, pero ¿cómo también el otro aspecto de la fe? La fe juega un papel muy importante. La espiritualidad en todo ser humano es necesaria. Y no es porque solamente sea necesaria, sino porque nosotros la buscamos. A una persona que dice que no cree, va a buscar creer en algo. Hay una necesidad. Hay una necesidad. Okay. Entonces, esa necesidad, cuando ya tienes identificado quién es Cristo Jesús en tu vida, quién es Dios en tu vida y cuál es el papel importante que juega en él, entonces ahora entra no solamente seguir los estatutos que te dice la Biblia tal cual, ¿no? Sino entender y comprender cómo Dios se comunica contigo de manera particular, porque no todos logramos comunicarnos con Dios de la misma manera. ¿Okay? Entonces, cuando yo empiezo a tener ya esa comunicación con Dios, yo también empiezo a abrirle mi corazón, a hablarle tal cual lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, lo estoy pasando. ¿Qué va a pasar después de eso? Que Dios no te va a dejar solo. Él dice que va a venir a ti, así como lo dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. Así es. Dice, venid a mí. Él no te está diciendo, yo voy a ir a ti y te voy a obligar a que me digas lo que está sucediendo. Claro, Él lo sabe todo, pero Él necesita que tú vayas, que tú reconozcas que algo está pasando y que no omitas, como decir, o lo disfraces o minimices lo que tú estás viviendo, sino que se lo digas tal cual. ¿Qué va a pasar? Que al tú hablarlo, a tú expresarlo, entonces vas a estar construyendo esa relación y comunicación con Dios. Sí. Y vas a tener también tus antenitas de radar para identificar cómo Dios va a hacer esa intervención en tu vida. Y esa intervención en tu vida puede ser cuando Él te dirija hacia un profesional a que lo vayas a consultar,
con el médico que te va a referir, con la persona que tal vez no tenga ningún título de grado académico, pero que sí tenga esta comunicación con Dios, que te sepa escuchar. No, con tu pastor. con tu pastor. Con tu pastor también podría ser. Que te puede escuchar. Y no es la escucha de, ok, dime, a ver qué está pasando. No, es una escucha que va más allá de las simples palabras que te está diciendo, sino de lo que te está diciendo entre líneas, que tú sabes qué es lo que le está angustiando más, ¿no? Entonces, ahí vamos construyendo esta parte donde nosotros vamos dejando nuestra carga. Y posteriormente, claro, que si hay una depresión diagnosticada y una ansiedad diagnosticada como tal, claro, esto va a venir primero a través del psicólogo, del psicoterapeuta que pueda hacer estas evaluaciones o del psiquiatra. Entonces te va a dar el diagnóstico y empezamos a tratarlo. Ok, si tú ya estás diagnosticado como tal, entonces busca ayuda de esa índole también. No que evites hacerlo porque no quieras ser señalado y juzgado por decir, sí, estoy diagnosticado con esto. No, vamos a afrontarlo. No es de por vida. Esto es, trátalo, afróntalo y vamos hacia adelante. Y lo vas a lograr ver como una etapa más. Algo que te permitió a ti con dificultad, pero con una experiencia que te acerca más a Dios y no que te aleja de Dios. Porque ese es otro problema, ¿sabes? La depresión y la ansiedad te va a llevar a dos cosas. A dejar de creer en Dios totalmente porque ya no hay esperanza, o a quedarte o aferrarte y comprender más el amor de Dios y acercarte a que tu fe crezca más de lo que había estado antes de esa experiencia. Ya hemos llegado al final, ya se nos fue el tiempo. Y Argelia, me gustaría que a lo mejor le dieras 3 o 2 consejos, lo que venga a tu mente, respecto a la ansiedad y lo que hemos tratado también, la fe, ¿no? En su importancia. 3 consejos. 3 consejos, ideas para salir o acudir. Ok, de manera preventiva. Vamos a hablarlo. De manera preventiva, yo te diría a ti, si hay algo, aquí necesitamos tener valentía y fuerza de voluntad. Se necesita tener valentía para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno también necesitas valentía, ¿ok? Entonces, al aceptar las cosas que tú estás haciendo, toma fuerza de voluntad y esa valentía para entonces llevar a cabo lo que tienes que hacer. No dejes el pensamiento ahí nada más en lo voy a hacer y no lo ejecutes. Llévalo a la acción. Okay. Si tienes que pedir perdón, si tienes que pedir disculpas o si tienes que pedirle cuenta a alguien de cómo te hizo sentir, háblalo, exprésalo, no lo dejes ahí guardado. Si ya estás en la situación, hay que desarrollar fuerza de voluntad, con mucha más razón. Levántate aunque no te quieras levantar. Okay. Báñate aunque no te quieras bañar. Abre las puertas, abre las ventanas de tu cuarto, de tu habitación, ábrelas aunque no lo quieras hacer. Arregla tu cuarto aunque no lo quieras hacer. Pon música relajante. Para los que son muy acelerados, relajante. Para los que son para los que son inactivos, que les cueste mucho como que arrancar, música que te alegre. Y para eso también tenemos himnos que son relajantes y otros himnos que son más con una armonía con más ritmo. Cierta alegría, ¿no? Con un ritmo que es alegre y esa alegría te lleva a motivar. Y yo recomiendo 100% los himnos, literal, en este proceso de ansiedad y depresión. Himnos como tal. Okay. Que nos conecten. Que nos conecten. Porque los himnos tienen una composición muy diferente a la música cristiana que escuchamos hoy día. Okay. Y sí va a generar ciertas modificaciones en tu organismo. Entonces, Argelia se refiere a los himnos de nuestro himnario adventista. Sí. Así que es importante, ¿verdad?, que sigamos estos consejos. Muchas gracias, Argelia, por acompañarnos. Ha sido de gran bendición toda la información que tú nos has compartido y también las bendiciones se comparten. Así que comparte este episodio con tus amigos
y que esperamos que sea de gran bendición. Te esperamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.